de Dios sacudirá el sol, la luna y las estrellas, y también la tierra. Ya el apóstol San Pablo lo dijo en Hebreos capítulo 12 y versículo 26. La voz de aquel que conmovió entonces la tierra, ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. ¿Cuándo es que se va a volver a escuchar la voz de Dios? Hay muchos lugares en la palabra de Dios donde nos describe este solemne evento. Cuando Dios vuelva a hablar, cuando su voz se escuche en forma audible sobre el planeta Tierra, y va a ser nuevamente para proclamar su pacto. Vamos a leer sobre esto en algunos pasajes. Vamos primero al libro de Isaías, al capítulo 30. Isaías capítulo 30. Nos dice allí que Dios va a volver a hablar. Pero esta vez, cuando Dios hable, la tierra va a ser sacudida. Y vamos a situar este evento de cuando se escuche la voz de Dios. Isaías capítulo 30, versículos 29 y 30. Vosotros tendréis cántico, como de noche en que se celebra la Pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová, versículo 30, Jehová hará oír su potente voz, hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro, con llama de fuego consumidor, con torbellino, con tempestad y con piedra de granizo. Aquí se menciona nuevamente que va a haber tempestad, que va a haber llama de fuego, igual que sobre el monte Sinaí, igual que sobre el monte de Sión el día de Pentecostés. Va a haber torbellino, igual que cuando fue derramado el Espíritu Santo, cuando Cristo fue ungido en el monte de Sión. Otra vez va a haber llama de fuego, va a haber torbellino, eso es un viento recio, va a haber tempestad y también va a haber piedra de granizo cuando Dios haga oír su potente voz. Pero dice aquí que la voz de Dios no nos va a asustar a nosotros, al contrario, dice, vosotros tendréis cántico, versículo 29, como de noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón. Aunque la voz de Dios va a ser terrorífica, recuerden que la primera vez que Dios habló, el pueblo de Dios se puso de lejos, se alejó del monte porque se espantó. Ya lo leímos allá en Hebreos 12 que aún Moisés estaba temblando y asustado. Y el pueblo rogó que no se hablase más, porque no podía soportar el sonido de las palabras. Era tan terrible lo que escuchaban. Era tan terrible el sonido que era como de una trompeta, que el pueblo se espantó y se puso lejos y dijo que no hable más Dios con nosotros para que no muramos. Sin embargo, en Isaías 30 dice que cuando Jehová haga oír su potente voz, su pueblo tendrá cántico de gozo y alegría. Cántico como el que se celebra en la noche de Pascua.
La noche de Pascua fue la liberación del pueblo de Dios. Y cuando Dios haga oír su potente voz, nuevamente va a ser la liberación del pueblo de Dios. En el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo La liberación del pueblo de Dios, el capítulo 40, dice así: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, aquí se refiere al decreto de muerte, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Aquí está hablando del periodo de la gran tribulación, que ya vimos nosotros que va a suceder justo antes de la venida del Señor Jesús. Cuando el pueblo de Dios sea terriblemente perseguido por su fe, bajo la promulgación de la ley dominical, y eventualmente se promulgará un decreto de muerte, para que después de cierto tiempo establecido, cuando se cumple la fecha del decreto de muerte, la gente pueda quitar la vida a los hijos de Dios que guardan sus mandamientos. Sigo leyendo, versículo, allí en el conflicto, en el capítulo 40. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros en escondidos e ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora del supremo apuro, como en noche de Pascua, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Esta es la liberación del pueblo de Dios. Y miren cómo se da esa liberación. El Señor dice: vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra Pascua. Isaías 30, 29. Y alegría de corazón, como el que va al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Versículo 30, Isaías 30, 30. Y Jehová hará oír su voz potente, su potente voz. Hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro, con llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Miren cómo se va a dar esto. Sigo leyendo. Multitudes de hombres perversos profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Aquí está describiendo cuando el pueblo de Dios perseguido va a estar a punto de caer en manos de sus exactores, a punto de caer en manos de los que los persiguen, cuando el Dios de Israel va a intervenir para librarlos. Noten que dice que va a salir el arco iris. La primera señal de liberación va a ser
un arco iris que atraviesa el cielo. Pero hay densas tinieblas. Esas tinieblas están mencionadas en Apocalipsis capítulo 16, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Y se mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. Esas tinieblas son bajo la quinta plaga. Comienzan las tinieblas misteriosas sobre el trono de la bestia en Roma, pero se extienden sobre todo su reino. Y recuerden que la bestia va a reinar sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estas tinieblas se extienden por todas partes de la tierra. Pero la primera señal de liberación es que en medio de las tinieblas aparece un claro en el cielo, donde se puede ver el arco iris, el arco de la promesa. Y ese mismo arco iris parece envolver a todos los grupos en oración. Los malos se sienten contenidos en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Contemplan con terribles presentimientos el símbolo del pacto, de la alianza divina, y ansían ser amparados de su deslumbradora claridad. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos. Y al levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido, y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice: helos aquí, santos, inocentes, inmaculados, guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente su fe, sube una aclamación de victoria. Y ahora escuchen: es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. La liberación sucede ¿a qué hora? A medianoche. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. ¿Cuántas señales son? ¿Cuántas son? 7. La primera es el arco iris. La segunda es que sale el sol a medianoche. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras. Pero en medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. Podemos leer de eso en Apocalipsis 16, versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del trono, diciendo: hecho es. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Noten, se escucha la voz de Dios diciendo: hecho es. Pero al mismo tiempo que se escucha la voz, dice aquí que hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo ha habido jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra.
cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, la tierra tembló. El monte se partió, las rocas fueron arrojadas. Hubo una tremenda tempestad, había relámpagos, había truenos, había rayos sobre el monte. Se escuchó la voz tronante de Dios y la tierra temblaba. Esta vez va a suceder exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que produce ese gran terremoto? Escuchen. Es la voz de Dios la que sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento. Las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las ondas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Y usted dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Tan grande es esta conmoción? Ya lo dijo el apóstol San Pablo, la voz que una vez sacudió la tierra, esta vez va a sacudir los cielos y la tierra. Dice Apocalipsis 16, 18, hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que los hombres están sobre la tierra. Versículo 19, la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron, se desplomaron por el terremoto. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados, versículo 20. Y el 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue en sobremanera grande. ¿Notaron que aquí dice que toda isla huyó? Las islas desaparecieron. Los montes, dice, no fueron hallados, se hundieron las cordilleras. Eso es lo que estamos leyendo aquí, en la liberación del pueblo de Dios. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento. Las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye el estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las ondas del mar. Su superficie se rasga. Sus mismos fundamentos parecen hundirse y ceder. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Sí, Nueva York, Boston, Miami, Nueva Orleans, Los Ángeles, San Francisco, famosos por su terrible corrupción y maldad, son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Dice aquí en Apocalipsis 16, las ciudades de las naciones se desplomaron, cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante